Hola, buenas noches. Soy Sara. Bienvenidos a Danza Macabra. La existencia de Danza Macabra tiene mucho que ver con el caso que les voy a contar hoy. Y es que hace ya unos cuantos años descubrí la existencia de una serie de True Crime llamada Un crimen para recordar, A Crime to Remember. Y he de decir que me encantó. Me encantó la serie completa, o por lo menos los episodios que he visto. Pero estoy segura que lo que me falta me va a encantar también. La cuestión es que en esta serie se trata, pues, esos casos de crónica negra que a mí, no voy a decir que me entusiasman porque quedaría un poco mal, pero sí, que me entusiasma, que son los, no voy a decir antiguos, porque no estamos hablando, no sé, del siglo XVI. Se trata de casos más recientes, pero con un toque vintage. Ya saben que aquí, por no llamarlos crímenes antiguos, los vamos a llamar crónica negra vintage. Y hubo unos cuantos casos que yo digo, esto lo tengo que hacer yo, esto tiene que pasar por mi filtro, yo tengo que hacer algo con esto. Y aquí estamos en Danza Macabra. Y el caso de hoy es que lo tiene todo, lujuria, pasión, muerte, años 20, lo tiene todo, incluyendo escándalo y chisme. Pero lo que también tiene son muchas versiones. Pero claro, en este caso en concreto, me ha pasado en otros también, pero en este en concreto, que no me lo esperaba, pues me he encontrado versiones distintas en aspectos que yo creo fundamentales y en otros elementos que en realidad no van a alterar la historia principal, pero es que son demasiado buenos, hay que decirlo. Así que quizás seguir el episodio de hoy sea un poco lioso, voy a intentar hacerlo lo más fácil posible, tanto para ustedes como para mí, pero es verdad que en algún momento se va a parecer un poco a los famosos libros de Elige tu propia aventura versión podcast. Yo no lo veo mal. Ustedes eligen su propia aventura y si quieren me lo ponen en comentarios. Pues mira, yo he preferido que el vecino sea... Ahí lo voy a dejar. No voy a hacer spoiler. Y vamos a terminar ya esta eterna introducción, pero yo creo que necesaria. Y ahora sí, ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Hoy, nuestro viaje por el tiempo y el espacio nos va a llevar al Milwaukee de 1913, al momento en que a una señora felizmente casada se le ocurra una idea para mejorar aún más su vida. Walburga Korschel, llamada Dolly por sus más allegados, ¿y qué somos nosotros sino sus más allegados?, nace en 1880 de una pareja alemana que había emigrado a Estados Unidos. Creció en Milwaukee, Wisconsin, donde otro inmigrante alemán había conseguido tener éxito con una empresa dedicada a la manufactura textil, Fred Österreich. El bueno de Fred solía contratar a compatriotas para que trabajaran en su empresa. ¿Y adivinan a quién contrató? Efectivamente, a Walburga. Y ya tan pronto empezamos con las versiones. Algunas fuentes nos hablan de una Walburga muy joven, unos 12 años, que empieza a trabajar en la empresa y en algún momento Fred se fija en ella, se conocen y terminan casándose cuando ella tenía 17 años. Pero según otras fuentes, la diferencia de edad entre ellos no era de más de 4 años. Y esto es algo extraño, porque no es que ambos trabajaran allí en la empresa y se conocieran, es que Fred era el propietario de la empresa, era el que contrataba y parece que le iba bien. Entonces, ¿qué edad tenía cuando conoció a Walburga? ¿16 años? Lo dudo mucho. En cualquier caso, aquí lo importante es que se conocen y se casan.
La empresa de Fred cada vez iba mejor y terminó abriendo una gran fábrica, Österreich Manufacturing Company, y como he dicho se dedicaban a la elaboración de distintos productos textiles, incluyendo los delantales. De Fred se dice que no tenía muy buen carácter, sobre todo en la empresa, era muy difícil trabajar con él, pero por suerte por ahí siempre andaba Walburga, intentando solventar de la mejor forma posible los conflictos que surgían entre su marido Fred y sus trabajadores. Así que si Fred era descrito como una persona arisca, Walburga era todo lo contrario, era un encanto de mujer y sentían que con ellos se comportaba de una forma muy maternal. La habilidad de Walburga para solucionar los problemas en la empresa no parecía servir de mucho a nivel personal. Fred y ella tenían una grave crisis matrimonial y el hecho de que la prioridad de Fred no fuera su esposa, sino la empresa y además el que bebiera en exceso, pues no ayudaba a solucionar los problemas precisamente. Y en este punto se suele mencionar a Raymond, el hijo de la pareja que había fallecido en su preadolescencia o adolescencia. Y se le suele mencionar precisamente porque se considera que esta tragedia fue un factor más que determinaría el que la pareja no estuviera tan unida como antes. Y que, digamos que Raymond intentara superar esa desgracia enfocándose en su trabajo y por desgracia también en el alcohol. Pero bueno, volvemos a la fábrica de Fred, a su mundo. ¿Qué puede haber en una fábrica textil? Pues máquinas de coser y funcionando a pleno rendimiento. ¿Y qué ocurre cuando estas máquinas funcionan a pleno rendimiento? Que se estropean, así que hay que llamar a mantenimiento. Y en esta empresa quien se dedicaba al mantenimiento de las máquinas de coser era Otto Sandhuber. Según unos trabajaba para la empresa Singer Sewing Company, según otros trabajaba para el propio Fred. A nosotros lo que realmente nos importa es que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para ser visto por Walburga. Nuestra protagonista tenía 33 años cuando conoció a Otto, un joven de ojos azules, más bien bajo, delgado, y cuando digo joven me refiero a adolescente porque tenía 17 años. Y oye, la de sorpresas que da la vida. ¿Te puedes creer que a la pobre mujer se le rompió su propia máquina de coser, la que tenía en casa? Pues créelo. En fin, que no le quedó más remedio que pedirle a su marido que le mandara a... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Otto, a que le echara un buen vistazo a su máquina de coser. Y para allá que fue el joven Otto, que seguro que no esperaba que la esposa de su jefe le recibiera vestida con una bata de seda, medias, un penetrante perfume y nada más. Lo que iba a ocurrir en esa casa no tenía absolutamente nada que ver con la máquina de coser. A partir de este momento apenas pueden estar separados. Se citan para vivir su amor donde pueden, pero por lo que se ve, el que Otto vaya a casa de Walburga se está convirtiendo en una costumbre peligrosa. El problema de tener un amante a domicilio es que aunque Fred parecía vivir en su mundo, los vecinos no, y estaban más pendientes de su mujer que él mismo. Y aunque ella decía que era su medio hermano vagabundo, siempre llamaba a Otto así, esa excusa no iba a seguir colando mucho más tiempo. Aunque es posible que Fred no fuera desconocedor del hecho de que a su mujer la visitaba muy a menudo un joven, Alan Hines, en su libro The Case of the Attic Lover and Other True Crime Stories de 1958, cuenta que un vecino advirtió a Fred sobre las idas y venidas de un joven a su casa cuando él no estaba. Fred se enfrentó a su esposa y le pidió explicaciones. Ella no se complicó la vida. Era un vendedor de libros que la había estado molestando, pero ya había solucionado el problema. Y vaya que lo solucionó. Por cierto, casi se me olvida traducir el título del libro, El caso del amante del desván y otras historias de True Crime. Estaba claro que había que evitar que se descubriera que ella y Otto eran amantes. Walburga vivía muy bien y no estaba dispuesta a perder su modo de vida. Y se le ocurrió un plan. Y yo me pregunto, ¿en qué momento esta mujer llegó a la conclusión a la que llegó y se dijo a sí misma, Dolly, eres un genio, es un buen plan, sin fisuras? Y esta pregunta se va a ir repitiendo durante buena parte del podcast, créeme. En fin, explico este plan. Otto y Walburga sabían que el seguir diciendo que el joven era su hermanastro no iba a funcionar durante mucho más tiempo, como decíamos antes. Así que había que evitar que los vecinos vieran a Otto entrar en la casa,
porque lo de acabar con la relación no era una opción. Así que lo lógico, entre muchas comillas, era que Otto se quedara permanentemente en la casa. Sí, es una locura. Valburga conocía bien las costumbres de su esposo, sabía que había un lugar en la casa al que nunca iba, el desván. Ambos se convencieron de que era una idea excelente, y a Otto de hecho le venía hasta bien. Dejaría su trabajo, dejaría de vivir, pues depende, con sus padres o en una habitación, depende de donde lo leas. Tendría un sitio donde vivir sin pagar renta, donde le darían de comer, calor humano, y donde podría dedicarse a su auténtica pasión, escribir. Pero esto tampoco le iba a salir gratis. A cambio, debía realizar las tareas domésticas y satisfacer las necesidades amatorias de su casera. Y a Otto le parecía un buen plan. No parecía darse cuenta de que iba a depender totalmente de ella, y esto nunca puede acabar bien. Mientras tanto, la vida seguía. Habilitaron el desván para que Otto pudiera estar más cómodo. Durante el día, mientras Fred estaba en el trabajo, Otto podía estirar las piernas. Pero había un detalle, el desván estaba situado justo encima del dormitorio de la pareja, así que, por la noche, cuando Fred volvía a casa, Otto debía permanecer en silencio, justo sobre la cabeza de Fred. Esta solución no fue cosa de unas semanas o unos meses, estamos hablando de años, y si ya la convivencia entre una pareja con los años se resiente, imagina si encima hay que añadirle un fantasma. No se suele hablar mucho de lo ocurrido en la casa de Milwaukee mientras Otto convivió con los Österreich. Hay que ir de artículo en artículo buscando algún detallito, y a veces los relatos nos crean confusión en vez de aclararnos las cosas. Es lo que decía antes, las distintas versiones. Alan Hint, en el libro que mencionaba antes, El caso del amante del desván, dice que Otto realmente amaba a Valburga y sentía celos cuando oía al matrimonio mantener relaciones sexuales. Recordemos que él estaba justo encima del dormitorio. Pero ella le dejó las cosas bien claras. Fred la mantenía a ella y ella lo mantenía a él, así que se acabó la discusión. Es razonable pensar que Otto se sintiera incómodo ante la presencia de Fred, que disponía libremente de su casa, disfrutaba con su esposa, mientras él se quedaba con las obras y vivía en silencio. Y lo de las obras es literal. Hay quien dice que Otto no pasó tan desapercibido para Fred como se pudiera pensar. De hecho, tras un año de convivencia ignorada por él, Fred empezó a preocuparse, le daba la impresión de que faltaba comida y oía ruidos extraños. Su esposa le decía que lo que oía seguramente sería alguna rata que se les había colado. Parece ser que en cierta ocasión Fred estaba en el jardín haciendo sus cosas. Y entonces levantó la cabeza y miró hacia la ventana del ático. Y lo vio. O al menos vio algo moviéndose. Y mira que Valburga le había dicho a Otto que no se acercara a la ventana. ¿Le hizo caso? No. ¿Ves, Valburga? Hay alguien o algo ahí. No estoy loco. Su mujer lo tranquilizó. Deja, Fred, no te preocupes que ya voy yo a echar un vistazo. Y parece ser que en este caso el marido no se hizo el valiente y apartó a su esposa para ir él a ver qué había en el desván y si se tenía que enfrentar con una rata furiosa o un señor. Evidentemente ella dijo que no había nada, le dijo que él la tenía muy preocupada, que estaba trabajando mucho, que estaba bebiendo demasiado y que debería ir al médico. Efectivamente es lo que hizo y simplemente le recetaron tranquilizantes. Y aquí llega un momento de reflexión. Imagina que nunca se hubiera descubierto la historia de estos amantes, que nunca se hubiera descubierto que había una persona viviendo en ese desván. Ahora mismo estaríamos hablando de la historia del matrimonio Österreich. Huyeron de su casa de Milwaukee porque estaba encantada, pero el fantasma le siguió a su nuevo hogar. Hoy, Zak Bagans va a provocar el espíritu que acosó a los Österreich en su casa de Los Ángeles. Lo compro, Zak. No tengo ningún problema. Y ya he hecho un spoiler. Efectivamente, la pareja se muda a Los Ángeles. Les había gustado la ciudad y Fred pensó que era el lugar ideal para abrir una nueva fábrica. El matrimonio estaba muy ocupado con los preparativos, pero lo primero era encontrar un lugar donde vivir, un buen lugar, que se adaptara a su estatus. Pero ella puso una condición, que tuviera desván. Y es que no estaba dispuesta a prescindir de su fantasma. Si ella se mudaba, él también. De hecho, fue previsora y convenció a Otto para que viajara a Los Ángeles antes que ellos.
Según he leído, al matrimonio Usserreich le estaba costando un poco encontrar la casa adecuada, porque no era tan usual en Los Ángeles que las casas tuvieran desván. Pero con un poco de paciencia todo se soluciona y por fin la encontraron. Una preciosa casa en el 858 de North Andrews Boulevard en Silver Lake. Y a pesar de estar en una ciudad nueva, en una casa nueva, las rutinas del trío no variaron ni un ápice. Y a pesar del tiempo transcurrido, Otto no había dejado de lado su actividad como escritor. Y sé lo que piensas. ¿Publicó algún relato? A ver, al respecto se dicen muchas cosas y en ocasiones contradictorias. Lo que se dice es que él escribía los relatos, pero quien los mandaba a los distintos editores en un intento de que se publicaran era la propia Walburga. También se dice que era ella quien los pasaba a máquina antes de mandarlos, porque era un poco peligroso que Otto tuviera máquina de escribir en el desván. ¿Te imaginas que Fred llega de repente y oye tiqui 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 tic? ¿Qué va a decir ella? ¿Que la rata que se les coló en el desván les había salido lista? Creo que no hubiera colado. Pero que me estoy liando, volvamos al tema de los relatos. Según algunas fuentes, de hecho Walburga le daba el dinero que recibía por ellos a Otto y que incluso este dinero le ayudó a sobrevivir en algunos momentos en que, por lo que fuera, se tuvo que ir de la casa de Walburga y que hasta le dio para comprar una máquina de escribir cuando por fin se le permitió tener una, que no se sabe tampoco si al final pudo tener máquina de escribir o no. Según otras fuentes, pues no tuvo tanto éxito o no publicó absolutamente nada. De hecho, yo no he podido encontrar nada, ni por su nombre real ni por el seudónimo que utilizaba. Pero de esto hablaré más adelante porque este no es el momento. Y por fin llega el momento que estábamos esperando, el momento en que la sangre empieza a correr libremente en la casa del 858 de North Andrews Boulevard. Es el 22 de agosto de 1922. Creo que me he arriesgado un poco escogiendo esta canción de Rammstein, Hot Art Sand, pero es que me gustó mucho la letra y creo que venía bien en este momento. Voy a dejar la letra de la canción traducida en el blog, donde están todas las fuentes de este podcast. Pero aquí hemos venido a hablar de un asesinato y es lo que vamos a hacer. Bien, no va a ser tan sencillo. Aquí hay al menos dos versiones y en algunos momentos difieren completamente una de la otra. Así que voy a dar primero la más popular, la más extendida, y después la versión que da una revista de detectives de la época. Y es maravillosa. Versión A, la más extendida y sencilla. El 22 de agosto de 1922, la tranquilidad de la noche se vio alterada por el sonido de disparos procedentes de la casa de los Usserreich. Los vecinos, alarmados, llaman a la policía. Cuando los agentes llegan, ven el cuerpo de un hombre en el salón. De repente, oyen los gritos de una mujer que procedían del piso superior. ¿Estaría herida? La policía sube las escaleras, pero no ven a la mujer por ningún lado. ¿Dónde estaba la señora Usserreich? Pues resulta que nuestra querida Walburga estaba encerrada en un armario y la llave no estaba en la cerradura, sino a cierta distancia, lo que indicaba a todas luces que la mujer había sido encerrada en el armario. Tras ser liberada, cuenta lo ocurrido, y la verdad es que no sirvió de mucho porque no fue testigo de absolutamente nada. Fred y ella habían llegado de una fiesta en casa de un matrimonio amigo, los Kaine, a eso de las 11 de la noche. Fred se había quedado abajo, mientras ella subía a vestirse. Estaba en el armario colocando su sombrero cuando alguien la empujó dentro y cerró la puerta con llave. Poco después oyó unos disparos y después, nada, silencio. Y allí se quedó hasta que la policía la dejó salir. Parecía evidente que la llegada de la pareja había interrumpido un robo. El salón estaba revuelto, como si hubiera tenido lugar una pelea, y allí yacía el cuerpo de Fred. Le habían disparado 2 veces en el pecho y una en la cabeza, aunque en realidad se habían efectuado 4 disparos. La 4ª bala estaba alojada en el techo. Eso corroboraba de alguna forma que había tenido lugar una pelea por el arma. Estaban seguros de que en ese momento al menos había 2 ladrones en la casa. Uno encerraba a Walburga en el armario mientras el otro se encargaba de Fred. Pero había piezas que no terminaban de encajar. La única habitación de la casa que estaba desordenada era el salón,
No se habían llevado nada, salvo el reloj de bolsillo de Fred, cuya cadena estaba rota, un reloj muy especial según Walburga, una auténtica joya, un reloj octogonal con diamantes engastados. Ella se lo había regalado cuando vivían en Milwaukee. Y sin embargo, la cartera de la víctima seguía allí, no había sido tocada, y eso que llevaba bastante dinero encima. Y como decíamos antes, tampoco faltaba ningún objeto de valor en la casa. El jefe de detectives, Hermann Klein, sospechaba que la esposa había tenido algo que ver en la muerte de su marido. Sospechar del cónyuge superviviente es normal, pero claro, aquí había un problema, un misterio digno de Agatha Christie. Ella estaba encerrada en un armario que no podía abrirse desde el interior. Y además la llave había aparecido en una mesilla de noche, a cierta distancia del armario. Vamos, que era imposible que ella, por sus propios medios, se hubiese encerrado en el armario. Por supuesto que había la posibilidad de que tuviera un cómplice. Por otro lado, habían encontrado 2 casquillos de un revólver del calibre 22, un arma, según Klein, de mujer. Pero lo que realmente hizo que Klein no pudiera dejar de pensar que Walburga tenía algo que ver con el asesinato fue una contestación absurda a una pregunta que le hizo. Le preguntó si alguna vez había discutido con su marido. Ella se apresuró a decir que nunca había tenido una pelea. ¿Nunca? Klein no la creyó. Eso era imposible. Todas las parejas discuten, pero Walburga no cedía. Nunca había peleado con su marido. Para el detective era absurdo que ella se aferrase a una mentira como esa, pero lo estaba haciendo, y si mentía en eso... Ahora bien, ¿a qué tipo de pelea se estaba refiriendo Klein? ¿A una simple discusión a voces o algo más físico? Pues no lo sé. Hubiera tenido sentido el que Walburga dijera que nunca se había peleado con su marido de forma física, es decir, que ella le estuviera diciendo que en su casa no había maltrato. Pero es algo que nunca aclaran. Versión B. Esta versión aparece en una revista de detectives de la época, concretamente en Starline Detective Magazine, en un artículo llamado The Phantom in the House of Österreich, el fantasma en la casa de los Österreich, publicado en julio de 1930. Volvamos una vez más al 22 de agosto de 1922. Situemos a los personajes. Walburga está encerrada en el armario y Fred muerto en el salón. Y ahora vamos a modificar un poco la escena. Vamos a sustituir a la policía por los vecinos. ¿Preparados? Acción. Según el artículo de Starline Detective Magazine, los primeros en llegar a la casa de los Österreich son sus vecinos, no la policía. Y también serán ellos los que se encuentren con la escena del crimen, y seguramente la pisotearon bien pisoteada, y los que liberen a la señora Österreich. Poco tiempo después llega la policía, en concreto los tenientes Thomas O'Brien y A. L. Slayton. Pero no vienen solos, porque no hay nada mejor en una investigación que el que la prensa esté ahí, en medio de una inspección de la escena del crimen, durante el registro de la casa. Registro poco escrupuloso, por cierto, porque al parecer a nadie se le ocurrió echarle un vistazo al desván, ni en este momento ni más adelante durante la investigación. Pero bueno, a lo mejor son cosas que yo creo que se deberían hacer y no se hacen. Y ya tenemos en la casa pues la policía, los reporteros y a medio vecindario. Y si esto ya no fuera suficiente para hacer llorar a Jill Grissom, C.C. de Las Vegas, resulta que los cartuchos fueron encontrados precisamente por estos reporteros. Tengo que hacer un inciso. Este artículo está genial. Es como ver una película de tarde de Antena 3, pero ¿es fiable? Pues tengo muchas dudas al respecto. Este tipo de publicaciones venían de publicar ficción. Al final son revistas pulp de detectives, pero al final encontraron un filón en el true crime y vendían muchísimo. Pero claro, no dejaron atrás ese lenguaje, vamos a decir literario, adornado, amarillista, que utilizaban en los relatos de ficción. Así que este artículo, como otros, está muy adornado y cuando lo lees desde el punto de vista actual, dices, esto es imposible que lo puedan saber, esto es imposible que alguien lo haya dicho, no me creo mucho de lo que están diciendo aquí. Eso no significa que todo sea ficción. Tampoco significa que no hayan incluido ficción para darle más dramatismo. Es muy complicado discernir lo que es real de lo que no lo es. Pero lo mismo va a ocurrir con artículos de periódico de la época. Así se hacían las cosas. Lo relevante es que este es el único artículo que he encontrado en que se menciona esta versión, la de los vecinos.
Pero al final da igual. El artículo está genial, es bastante entretenido y me resisto a no incluirlo. Pero sigamos con la historia. Cuando llega el jefe Klein, interrogan a Walburga y su testimonio es prácticamente el mismo que el que comenté antes, salvo en algunos detalles. En esta versión, Walburga tampoco es testigo de lo que sucede, pero oye cositas. Mientras está colocando el sombrero en un estante del armario, oye el sonido de alguien que resbala. «Espero que no te hayas hecho daño, querido». Inmediatamente después oye un disparo y una pelea. Se queda inmóvil a causa del miedo. Oye 3 disparos más, y es entonces cuando la encierran en el armario. Gritó, intentó salir, llamó a Fred desesperada, pero se desmayó. Y recobró la conciencia, y se volvió a desmayar, y volvió a recuperar la conciencia. O sea, estuvo así un rato, por lo visto, hasta que llegaron los vecinos, y entonces le abrieron la puerta y se enteró de todo lo que había ocurrido. Una vez más había cosas que no encajaban. Había oído los disparos, la pelea, pero ningún intercambio de palabras, ninguna discusión. Esto extrañó muchísimo a la policía. Tal como ocurría en la versión anterior, todo parecía indicar que se trataba de un robo que había salido mal. La ventana del salón estaba abierta y parecía que los ladrones habían entrado o huido por ahí. Walburga les aseguró que cuando salieron estaba cerrada, pero no había sido forzada. Por su parte, los vecinos dijeron que los Oosterhuis habían sufrido 2 intentos de robo con anterioridad y es más, otros vecinos también habían sufrido intentos de robo. Y según esta versión, la policía se limita a coger el pomo del armario para tratar de obtener huellas. Al parecer es lo único que les interesa, porque no se menciona nada más, ni la llave, ni otros objetos, ni parece que hubieran buscado algún tipo de huella en la ventana, nada. Algo muy curioso es que en este artículo no se menciona para nada el famoso reloj robado, siendo un elemento fundamental en el resto del relato. En cuanto a si los vecinos vieron o no salir a alguien de la casa, pues según algunas fuentes no, según otras fuentes vieron a alguien cruzar por la parte trasera de la casa. Pero en cualquier caso todo estaba oscuro y era imposible identificar a alguien o al menos dar una descripción. Y bueno, vamos a dejar por un momento aparcado el artículo de Starline Detective y vamos a volver a la versión en la que coinciden casi todos los autores. A pesar de que tenían varios sospechosos, no había pruebas contra ninguno, incluyendo a la viuda, y todos fueron descartados. Durante la investigación se le preguntó a todo aquel que conociera el matrimonio si había problemas entre ellos, si habían visto a Walburga con otro hombre o a él con otra mujer. Las respuestas eran siempre negativas. Walburga entregó todos los documentos de Fred a la policía, pero tampoco les llevó ninguna pista significativa. En cambio, esta llegó cuando hablaron con los empleados de la fábrica. Según dijeron, Fred no solo contrataba a compatriotas emigrados de Alemania, sino que también contrataba a convictos en libertad condicional para ayudarlos a reintegrarse en la sociedad. Y aquí surge un nombre: Edward Flood. Fred había contratado a este hombre en Milwaukee y había depositado su confianza en él. Parecían tener buena relación, pero volvió a la cárcel y no se sabe muy bien por qué empezó a mandarle cartas amenazadoras. Después de salir de prisión años después, se fumó. Walburga, por su parte, contrata a un abogado, Hermann Shapiro, para que le lleve todos sus asuntos. Ahora era viuda y tenía que poner en orden su patrimonio. Este nuevo personaje va a ser fundamental. Recuerda el nombre: Hermann Shapiro. Además decide mudarse de casa porque, según ella, no podía seguir ni un minuto más en la casa en que había muerto su marido. Y sí, has acertado, Otto se mudó con ella, pero no para vivir una vida normal de pareja. Ella debía seguir manteniendo las apariencias y además sabía que Klein sospechaba de ella. Ya la había interrogado en varias ocasiones y no tenía por qué darle munición permitiendo que la vieran con el joven. Porque Otto era más joven que ella, recordemos. Otto siguió viviendo en el desván. Supongo que su vida no era precisamente envidiable. No solo seguía recluido en un desván, sino que además su amante mantenía una relación amorosa no solo con él, sino con su abogado, y encima este pasaba mucho tiempo en casa. La vida de Walburga seguía como siempre. Tenía dinero, pareja y a su amante escondido en la casa, pero empezó a cometer errores.
Como he dicho, para casi todos los que han escrito sobre el caso, el reloj de Fred Österreich era un elemento fundamental, siendo una de las excepciones el artículo de Starline Detective Magazine, que ni lo menciona. La cosa es que este reloj era muy peculiar, por lo que supuso una auténtica sorpresa descubrir que Zafiro lo tenía en su bolsillo. Evidentemente era ese, no había dos iguales. En cuanto se enteró el detective Klein, le hizo unas preguntas al abogado. ¿Cómo era posible que él tuviera el reloj robado de la víctima? Zafiro tuvo que confesar que mantenía una relación amorosa con su clienta, que por eso ella le había regalado el reloj, pero ignoraba por completo que había pertenecido a su difunto marido. Klein no dejó pasar la oportunidad y una vez más interrogó a la viuda. Tenía muchas cosas que explicar. Y hay que decir una cosa, Walburga no era de las que se volvían locas, era muy fan de las respuestas simples. Cuando mataron a su marido, al ver que el reloj no estaba, pensó lógicamente que había sido robado. Imaginen la sorpresa cuando lo encontró entre unos cojines. Seguro que durante la pelea la cadena se rompió y bueno, terminó ahí. ¿Que por qué no lo notificó a la policía? Bueno, no le pareció importante. Imagino que Klein estaría entre asombrado y furioso, porque a ver, la historia no solo era poco creíble, sino que era ridícula. Por fin ahora la cosa se movía y tenía un posible cómplice del asesinato. Y de repente volvió a quedarse sin nada. Investigaron a Zafiro y descubrieron que no había conocido a Walburga hasta meses después del asesinato de su marido. No estaba implicado y lo del reloj, bueno, no probaba nada. Ni probaba que ella fuera una asesina, ni probaba que lo fuera él. Y llegamos por fin a 1923. Otto llevaba ya 10 años siendo un fantasma en casa de su amante, el hombre murciélago de Sudepan, Batman. Así al menos la apodaron cuando todo salió a la luz. Al parecer había habido momentos en que había intentado independizarse, pero al final terminaba volviendo con su amada. Y también llegó a confesar que no podía estar mucho tiempo alejado de Sudepan. Al fin y al cabo era su casa, y fuera se sentía inseguro. Pero en 1923 las cosas iban a cambiar para siempre y el culpable iba a ser Roy Clamp. Este es un nuevo personaje. Y atención, porque según las distintas fuentes, Clamp podía ser actor, empresario, productor de cine. Podía ser tanto un hombre al que Walburga hubiera conocido después de mudarse tras la muerte de su marido, o un amigo del matrimonio desde que vivían en Milwaukee. La cosa es que Walburga y él terminaron siendo algo más que amigos. Y todo jiji jaja hasta que la cosa se acaba y a Clamp le empieza a preocupar lo que antes no le había importado tanto. Un día se presenta al departamento de policía y confiesa que Walburga le había pedido un favor, que se deshiciera de un paquete. Clamp le dijo a la policía que, a pesar de no haber abierto el paquete, por la forma sabía que se trataba de un revólver y que se había deshecho de él en los pozos de alquitrán de la Brea Tar Pits. Casi todos coinciden en que, contra todo pronóstico, la policía encontró el arma, que estaba parcialmente sumergida en el alquitrán, pero estaba en tan malas condiciones que solo se pudo probar que efectivamente era del mismo calibre que el arma que mató a Fred. Pero era imposible saber si se trataba del mismo arma. En cualquier caso, era demasiada casualidad que la afligida viuda se deshiciera de un revólver del mismo calibre con el que habían asesinado a su marido. Y además estaba todo aquel asunto del reloj. Fue suficiente para, ahora sí, detener a Walburga. Pero, ¿por qué conformarnos con un arma si podemos tener dos? La detención de Walburga salió en todos los periódicos, y uno de sus vecinos tragó saliva. Él también le había hecho un pequeño favor a esta mujer. Poco después del asesinato de su marido, le había pedido que se deshiciera de un arma. Y lo hizo. Yo no tengo vecinos así. Claro, cuando vio en las noticias que la habían detenido, le faltó tiempo para presentarse en el departamento de policía y soltarlo todo. Que ella le había entregado las piezas de un arma, que él las había enterrado bajo un rosal en su jardín, porque esto es lo que hacen los buenos vecinos, ¿no? Y bla, bla, bla. Y hablando del buen vecino, en la mayoría de artículos es anónimo, no se dice el nombre, pero en la versión de Starline Detective Magazine no se cortan un pelo y dan su nombre. Bueno, por lo menos el apellido. J. E. Farber. De profesión,
metafísico. Y para mi propia película yo voy a elegir al vecino metafísico, sin ninguna duda. Pues resulta que efectivamente encontraron las piezas estas del revólver bajo el rosal. Pero ocurrió exactamente lo mismo que con el otro revólver. Solo se pudo determinar que era del mismo calibre, pero no que fuera la propia arma del crimen. ¿Y qué explicación tenía Dolly al respecto? Pues nuevamente ella demostró que no tenía malicia ninguna y que todo era muy sencillo, como siempre, vamos. Haciendo limpieza encontró 2 armas que llevaban tiempo pues por ahí por la casa. Y a ella no le gustaba nada tenerlas en casa. Además, eran del mismo calibre que la usaba contra su marido, y ella sabía que aún no había sido descartada como sospechosa. Ante la perspectiva de que le causara algún tipo de problema, decidió pedir unos favores y ya está, no había nada más. Esta explicación, una vez más, no convenció a nadie y permaneció en prisión a espera de ser puesta a disposición judicial. A ver, vamos ahora a ponernos en situación. Walburga está en prisión y no parece que vaya a salir en unos pocos días, pero Otto sigue en el desván y dependía de ella para prácticamente todo. Y ella lo sabía, era consciente de eso. ¿Qué va a pasar con Otto? Nuestra amiga toma una decisión. Va a pedir otro favor. Ella era mucho de favores, ¿eh? Le dice a Zafiro, aprovechando una de sus visitas, que haga una compra de alimentos. Le pide que la lleve a su casa y una vez allí que dé unos golpecitos en una de las paredes y que esperará a que apareciera su medio hermano vagabundo. Y justo eso fue lo que pasó. Dio los golpecitos en la pared y empezó a deslizarse un panel del que salió Otto. «Hola, Hermann, por favor, no me tengas miedo». Zafiro nunca había visto a aquel hombre. A pesar de haber estado allí, de ser pareja de Walburga, desconocía por completo el hecho de que su pareja tuviera un hermanastro. Imaginen la sorpresa cuando encima descubre que éste ha estado todo el tiempo viviendo allí, con ellos. Pero pronto la sorpresa dejó paso a la curiosidad. Ambos hombres empezaban a hablar, y Zafiro, tras tranquilizarle con respecto a Dolly, entró en la guarida de Otto. En Starline Detective Magazine lo cuentan así. Dentro de la apertura pude ver un auricular de radio, que según me dijo la señora Österreich, se había llevado el hombre al que había llamado para reparar la radio. Entonces observé mi viejo aparato Radio Crystal, que había desaparecido. Y está escrito así, Radio Crystal, no Crystal Radio. Voy a explicar un poquito qué es esto, pero muy poquito. Por cierto, en español se llama radio de galena. Y es simplemente un receptor de radio en AM, amplitud modulada, que, abrimos comillas, empleaba un cristal semiconductor de sulfuro de plomo, o sea, galena, para detectar las señales de radio en amplitud modulada en la banda de onda media u onda corta. Vamos, un receptor de radio que además era muy fácil de hacer de forma casera. Como vemos, Zafiro tenía una relación bastante seria con Walburga, porque ya tenía su propio espacio en la casa, con sus cosas, algunas de las cuales le desaparecieron misteriosamente, como vemos. Por eso decía antes eso de que pasaba mucho tiempo en casa y eso a Otto no le hacía gracia. Bien, seguimos. Comillas. En el suelo había un colchón y mantas y había un tablero de escritura sujeto a una viga del techo para formar un escritorio. También se podían ver varios cubos de agua, muchas conservas, un calentador de pies eléctrico, una máquina de afeitar y material de escritura, una gran colección de libros y papeles y muchos otros artículos que no recuerdo. Zafiro instó a Otto para que saliera de la casa y destruyera el desván. En su declaración, más adelante aclararé el tema de la declaración, en su declaración el abogado contó quién era Otto y cómo había llegado a esa situación. Otto le contó que había sido dejado en un orfanato cuando aún era un bebé, siendo adoptado por la familia Sanhuber de Milwaukee. Vivió con ellos hasta que conoció a Dolly. Le contó cómo se enamoró de ella y es en este momento cuando vamos a empezar a comprender cómo Otto llegó a aceptar vivir en el desván durante tanto tiempo. Dolly era la única persona en el mundo a la que le importaba si Otto Sanhuber vivía o moría. Solo tenía que estar cerca de ella, y elegí la única manera que conocía para lograr ese resultado. Pero también contó lo que ocurrió aquella fatídica noche de agosto de 1922, en que Fred fue asesinado. ¿Recuerdan que Walburga le había dicho a Klein que Fred y ella nunca discutían?
Obviamente era mentira, de hecho discutían mucho. Cuando llegaron esa noche a casa, Otto oyó que la pareja estaba peleando. Pero al parecer los niveles de violencia aumentaron a tal punto que Otto empezó a temer por la seguridad de Walburga. Preocupado, no lo pensó más. Cogió su revólver, porque las armas encontradas posteriormente eran de Otto, no de Fred, y bajó de su guarida. Fred se sorprendió al ver a ese hombre en su casa y encima armado. Empezaron a pelearse y, según dijo, el arma se disparó y la bala impactó en el techo. Las siguientes mataron a Fred. Él lo cuenta como si hubiera sido más suerte que otra cosa. Otto dijo que tenía las armas porque meses antes habían intentado entrar a robar en la casa varias veces, y él se sentía en la obligación de proteger lo que también era su hogar. Después de matar a Fred, Otto pensó en proteger a Walburga de toda sospecha. Preparó la escena para hacer creer que la llegada de la pareja había interrumpido un robo y encerró a Walburga en el armario. Después de contarle todo esto a Zafiro, el siguiente paso de Otto fue empezar a vivir su propia vida. Como siempre, hay varias versiones al respecto, pero con más o menos detalles, la más extendida es que Zafiro habló con Walburga y le dio un ultimátum: Otto o él. Decidió seguir con el abogado, pero con una condición: Zafiro debía ayudar a Otto a encontrar trabajo. El abogado llevó a Otto a San Francisco y le consiguió un puesto como conserje. Posteriormente se mudó a Canadá, donde conoció a Mathilde Schulte, que se convertiría en su esposa. Después de un tiempo volvió con ella a Los Ángeles y empezó a trabajar como conserje en un hotel. Había cambiado su nombre al de Walter Klein. Sí, el apellido del detective, pero se escribe diferente. Y su vida transcurría plácidamente. Y con respecto al nombre que adoptó, también hay distintas versiones. Es una tontería, pero es así. Según unos, este nombre lo adoptó precisamente en honor de Hermann Klein, el detective que estaba investigando el asesinato de Fred, persona a la que él admiraba y temía a la vez. Es decir, esto fue después de que ocurrieron los hechos. Según otros, este era un seudónimo que él tenía ya con anterioridad y era con el que firmaba los relatos que mandaba a las distintas editoriales. La cuestión es que Otto en algún momento cambió su nombre por el de Walter Klein. Y bueno, que sí, que esto está muy bien, pero ¿qué pasa con Walburga? ¿Qué le estaba pasando a ella mientras este hombre iba, venía, se iba a Canadá, volvía de nuevo, se casaba? Pues que ella estaba metida en una celda y en problemas. Según el artículo de Starling Detective Magazine, después de una audiencia preliminar durante la cual se ofrecieron escasos testimonios, la señora Osterreich fue entregada al gran jurado y detenida sin derecho a fianza. ¿Qué es el gran jurado? En Estados Unidos, el gran jurado determina simplemente si hay o no evidencias suficientes de la comisión de un delito para posteriormente iniciar un procedimiento judicial. No se determina la culpabilidad o inocencia del imputado, sino si existen evidencias o no de la comisión del delito. El abogado de Walburga, que en este momento es confuso si era o no Zafiro, un mes después de su comparecencia ante el gran jurado, solicitó la liberación de su clienta basándose en que estaba gravemente enferma, llegando a peligrar su vida si permanecía en prisión. ¿Y lo consiguió? Podía salir con una fianza de $50,000. Y sí, pagó la fianza y quedó libre. Pasó 1 año y medio, y tanto el jefe Klein como el fiscal del distrito Asa Case, tenemos chismes sobre él, se daban de bruces una y otra vez contra la misma pared. En realidad no tenían pruebas de que Walburga hubiera matado a su marido. No se había podido demostrar que las armas encontradas se hubieran usado para matar a Fred. El asunto del reloj tampoco demostraba nada, y la mujer había sido efectivamente encerrada en un armario, pudiéndose demostrar que era imposible cerrarlo desde el interior. Y esto descartaba que Walburga hubiera matado a su marido y después se hubiese encerrado en el armario, porque tampoco tenían pruebas que demostrase la participación de una tercera persona, ni siquiera de una motivación. Fred era generoso con su esposa, vivían bien, le hacía regalos costosos, no se sabía de amantes. Finalmente, Asa Case desestimó los cargos contra la viuda y se archivó la investigación. No había suficientes pruebas como para llevar el caso a juicio y tener éxito. Así que Walburga queda libre en 1925. Y ahora el chisme. Resulta que Asa Case, el fiscal del distrito,
fue acusado de aceptar sobornos por unos $100,000 por parte de una empresa llamada Julian Petroleum para que consiguiera que algunos inversores acusados de violar la ley estatal sobre usura quedaran libres. Y oye, que Case cumplió. En 1929 fue condenado a entre 1 y 14 años de prisión, pero el gobernador de California en ese momento, James Rolfe, lo indultó y solo cumplió 19 meses. Incluso en algún momento volvió a ser reelegido como fiscal, cosas que pasan. Después de ser liberada, Walburga se aleja del mundanal ruido y todo queda más o menos olvidado hasta 1930. En 1930 se vuelve a repetir la historia de 1923, cuando Roy Clamp confiesa haberse deshecho de un arma a petición de Walburga. En este caso, el que empieza a confesar es Zafiro. Aunque hay que tener en cuenta una cosa. Zafiro sabía todo lo que había ocurrido, quién había matado a Fred desde 1923 y estamos en 1930. ¿Qué pasó para que de repente el hombre dijera, me siento mal conmigo mismo, tengo que contar lo que sé? Pues muy sencillo. Dolly y él, que llevaban ya bastante tiempo juntos, discutían por cosas como el dinero y terminaron rompiendo. Según se cuenta, Dolly en algún momento lo amenazó. Y entonces fue ahí, justo ahí, cuando Zafiro encontró el tiempo que no había podido encontrar antes para darse una vueltita hasta el departamento de policía y hacer una declaración jurada contando todo lo que sabía con pelos y señales. Zafiro dice que no sabe absolutamente nada al respecto del paradero de Otto, que lo único que sabía es que se había cambiado el nombre por Walter Klein, pero a partir de ahí ni idea dónde estaba. Y lo sorprendente del caso es que lo encuentran. En la mayoría de versiones se limitan a decir que Otto es detenido y pasan directamente al tema del juicio y la sentencia. Pero en Starlight Detective Magazine, ellos no se van a conformar con eso, montan una auténtica película que, una vez más, yo no sé si creérmelo, pero oye, son Los Ángeles, los años 30 y hemos venido a pasarlo bien. Así que coge palomitas, roscas, cotufas, lo que sea, e imagina esto en blanco y negro. La policía encontró a un hombre llamado Walter Klein que trabajaba de conserje en un edificio de apartamentos. Pero, ¿sería él? ¿Se habrían equivocado de persona? ¿Qué posibilidades había de que hubiera otro Walter Klein en la ciudad? Seguro que poquísimas, 4 gatos que vivían allí, pero aún así debían ser eficientes y fueron a comprobarlo. Seguramente piensas que cuando encontraron a Otto le pidieron que se identificara. Pero no, eso son cosas de moderno. Estamos en los años 30 y las cosas se hacen de una forma épica, dramática, espectacular. San Hoover. Eso fue lo único que dijeron. Y les bastó para darse cuenta de que efectivamente habían encontrado a su hombre. Otto, o Walter, insistió en que no se llamaba así, pero era tarde. Habían visto cómo su rostro palidecía. Nosotros también tenemos un Klein y lleva 8 años queriendo hablar contigo. Se lo llevaron casi a rastras hasta el coche y arrancaron inmediatamente. O sea, imagina el sonido. Una mujer salió del edificio gritando que estaban secuestrando a su marido. Era Matilde. Y yo con esto ya me hubiese quedado a gusto, pero las cosas no hacen más que mejorar. Todo esto está en el artículo de Starlight Detective Magazine, te lo recuerdo. En algún momento la prensa se entera de lo que está pasando y encuentran a Matilde. Y oye, que la mujer no se hizo de rogar. Empezó a soltar todo lo que le dio la gana por esa boquita. Dijo que no creía nada de lo que había dicho Zafiro, que su Walter era un encanto. Se habían conocido en Portland en 1924. Supongo que se referirá al Portland de Canadá, porque hay otro en Maine y otro en Oregon. Pero bueno, me imagino que será el de Canadá porque todo el mundo dice que se fue a Canadá. Ambos vivían en el mismo edificio y en una ocasión en que Walter enfermó, ella lo estuvo cuidando y surgió el amor. Y yo no voy ahora a opinar sobre algún complejillo no resuelto de Otto y su obsesión con las mujeres que actúan de madres o de cuidadoras. Yo me callo. Se casaron ese mismo año, porque cuando surge el amor, ¿para qué esperar a conocerse un poco? Tontería. Pero Matilde veía que algo no marchaba bien del todo, porque cuando le preguntaba a Walter por su pasado, éste le contestaba que no podía recordar nada anterior al momento en que cogió el tren para Portland. Qué oportuno. Pero ella confiaba en su marido, y llámame loca, pero yo creo que la mujer, viendo que la prensa estaba pendiente de ella,
exageró un poquito. Abrimos comillas. Mi marido es psicólogo y filósofo y estaría encantado de asesorar a la policía sobre un estudio extenso de criminología si deseaban alguna teoría sobre cómo se cometió el asesinato. Mientras Matilde presentaba a su marido como un hombre del Renacimiento, Otto se desinflaba en la sala de interrogatorio. Le habían tomado las huellas dactilares y estaba metido en un buen lío. ¿Se acuerdan del pomo del armario en que estaba encerrada Walburga? Supuestamente habían podido obtener huellas del mismo. ¿Qué digo yo? Ese pomo debía tener las huellas de media ciudad. Pero había un problemilla, y es que el fiscal Asia Case había destruido todo lo relacionado con el caso de los Osterreich. Estaba hasta las narices del caso, esto era evidente. Así que en realidad Klein no tenía nada. ¿Le importaba? No. Tiró de mentira. Klein mintió a Otto, diciéndole que tenían sus huellas en el pomo. ¿Qué tenía que decir al respecto? Pues todo. Tenía que decir de todo. Después de confesar, Otto salió de la sala y vio cómo entraba Walburga, que acababa de ser detenida, y ambos se miraron. Sus manos empezaron a temblar, pero ella desvió la mirada, como si no lo conociera de nada, y siguió caminando. Otto fue acusado por el asesinato de Fred Oesterreich, y ella de conspiración. En este momento en California se permitía la llamada doble declaración, y así Sanjuba se declaró inocente y no culpable por motivos de demencia, mientras que Walburga, por su parte, se declaró no culpable y no culpable por razón de una solución previa, la de 1923, que la verdad que yo creo que objetivamente no fue una absolución, pero vamos a dejarlo ahí. La prensa describía a Walburga como una vampira traviesa, una femme fatal, y a él le llamaban el fantasma o el hombre murciélago, ya sabe, Batman. Y en el juicio se siguió empleando este lenguaje amarillista, escandaloso de la prensa. El abogado de Otto le presentó como un hombre patético, que había perdido su juventud en manos de una mujer mucho más mayor, sofisticada y dominante, que lo manipuló y lo usó como quiso. De hecho, Otto se describía a sí mismo como un esclavo sexual. Otto contó que hacía todas las labores domésticas, que mantenía limpia la ropa de Fred para que estuviera pulcro, que mantenía todas sus cosas limpias y ordenadas, es decir, que gracias a él Fred estaba a gusto en su casa. Su muerte, un desafortunado accidente. Durante la pelea se disparó el arma 4 veces y bueno, cosas que pasan, pero que él nunca tuvo intención de matarlo. Walburga no fue acusada de asesinato, como dijimos antes, sino de conspiración, y ese hecho fue bien aprovechado por su abogado. Ella confesó en el tribunal que no tuvo nada que ver en el asesinato en sí de su marido, sino que se limitó a encubrir a Otto. No creí que él tuviera la intención de hacerlo, y no quería exponer mi vida al mundo al tenerlo en casa. Dijo que, a pesar de tener a su amante en el desván, realmente amaba a su marido. El fiscal fue duro. La describió como una asesina a sangre fría que actuó como inductora y provocó que su amante matara a su marido. Abrimos comillas de nuevo. Si hay alguna simpatía que sentir en este caso, no la desperdicien con esta mujer. Toda su simpatía debería estar con el hombre muerto, que quería un hogar y una esposa amorosa y que fue asesinado a tiros en su propia casa cuando descubrió en su propia sala al amante de su esposa infiel. Y para rematar, nunca mejor dicho, dijo: «Cuelguen a esta mujer». No salió bien. Otto fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero fue puesto en libertad porque el delito había prescrito. Tenía en ese momento 43 años y después del juicio simplemente desapareció. Walburga también fue puesta en libertad porque el jurado fue incapaz de ponerse de acuerdo. Al final todo el mundo estaba harto de este caso y se dejaron las cosas como estaban. Walburga murió en 1961 con 75 años, menos de 2 semanas después de casarse con Ray Bert Hedrick, su pareja desde hacía 30 años. Parece ser que la casa de los Oesterreich sigue en pie. La información sobre la casa está en una página web de Lindsay Blake, imnotastalker.com, y además tienen muy buenas fotos de la casa, así que les aconsejo que visiten el sitio. Me refiero al sitio web. Según cuenta, pudo encontrar la casa en que tuvo lugar el asesinato porque en el juicio se mostró un plano de la vivienda en que figuraba la dirección y ya había foto de ese momento. Así que descubrió la actual dirección, que es el 858 North Lafayette Park Place en Silver Lake.
Se transformó en una vivienda multifamiliar compuesta por distintos apartamentos y el exterior apenas había sido modificado. Y en cuanto a los relatos de Otto, recuerda que dije que comentaría algo al respecto en algún momento. No encontré nada. Ya no encontré nada. Estuve buscando relatos escritos por Otto Sanjuba o Walter Klein, pero no conseguí nada. A pesar de que tenía el título de uno de dichos relatos, Murder Will Out, basado en un hecho real. El asesinato de un hombre rico a manos del amante de su mujer que vivía en el desván de su propia casa. ¿Te suena de algo? Y antes de terminar, por fin, tan solo decir que en esta casa nos alimentamos de likes y comentarios para crecer fuertes y posicionarnos mejor. En la descripción están los nombres de las canciones escogidas para este episodio, así como los enlaces a las redes sociales y el blog, donde están las fuentes empleadas y fotitos en relación al tema. Y por último, una mención cariñosa a los podcast hermanos, Crónicas de Nantucket, Los sábados mando yo, Apelianos y Edgar Luis Conversaciones amenas, en YouTube. Y bueno, con esto y un bizcocho, ¡felices sueños!